Nada, queremos comenzar este pequeño retiro de este día. Como título lleva Vivir la esperanza con María. Justamente queremos ver cómo María nos enseña a vivir la esperanza, Y quería partir justamente, antes tal vez de vivir la esperanza o de ver dónde encontramos la esperanza, justamente el hecho de comunicar la esperanza y descubrir que cada uno de nosotros está llamado a ser comunicadores de la esperanza, a comunicar la esperanza a los demás. Tenemos que descubrir que nosotros como cristianos tenemos especialmente la tarea de comunicar esperanza. En cierto modo es como que los cristianos somos como una reserva de fuerza, como una reserva de optimismo para los demás. Por eso no podemos renunciar a esa tarea que tenemos de comunicar la esperanza a los demás. Tenemos que asumir y hacernos cargo de esta tarea. Entonces, el primer pensamiento que quisiera explicarles esta tarde es la comunicación del optimismo. Cómo la esperanza es comunicar optimismo. Cómo cada uno de nosotros tiene justamente la tarea de comunicar optimismo a los demás. Y ahí pensemos rápidamente. Claro, claramente comunicar optimismo es lo contrario de comunicar pesimismo. Comunicar optimismo se trata de dar buenas noticias. Y bueno, cuando alguien siempre tiene buenas noticias, o si pensamos por un momento en alguien que siempre tiene malas noticias, la verdad que desagradable que se hace esto. Qué lindo cuando alguien tiene buenas noticias para darnos. Yo diría, claro, uno dice, bueno, pero es que no siempre hay buenas noticias. Todos tenemos buenas noticias y malas noticias. Ninguno de nosotros tiene solo buenas noticias. Ninguno de nosotros tiene solo malas noticias. Y cada uno de nosotros automáticamente tiene como un cierto filtro. Cada uno de nosotros filtra algunas noticias buenas y algunas noticias malas. Actuamos filtrando noticias. Por eso lo primero que querríamos cultivar es esta actitud donde ponemos el filtro para no dejar que pasen las malas noticias y para así hacer que pasen las buenas noticias. Pensemos que en esto de las fake news hay muchas noticias que son falsas, entonces muchas de las noticias que escuchamos y no estamos seguros de si son verdaderas o no. Mientras no estemos seguros, es un buen ejercicio decir, bueno, siendo que no estoy seguro, prefiero filtrar las malas noticias y prefiero no comunicar las malas noticias. O sea, acostumbrarnos a comunicar buenas noticias. Pensemos por otra parte que el espacio que tenemos para comunicar siempre es poco, cuando estoy conversando con alguien, cuando estoy escribiendo algo, no es, digamos, un tiempo infinito. Entonces, si el tiempo es poco, si el tiempo es escaso, bueno, con más razón vale la pena justamente comunicar buenas noticias a los demás. Por eso les planteo un primer ejercicio, pensar por un momento cuáles son las noticias que comunico. Cuando comunico siempre malas noticias, cuando comunico siempre noticias negativas, y entonces soy un pesimista. Soy alguien que estoy multiplicando el pesimismo en el mundo. Pero cuando comunico buenas noticias, estoy multiplicando la alegría en el mundo. Es un segundo pensamiento que tiene que ver, que es: los hechos son como son, la realidad es. Pero al mismo tiempo la realidad es comunicada. Entonces pensemos ahora en los videos que se viralizan, ¿no es cierto? Algo que sucedió y que se viraliza, un video que se viraliza, es visto muchas veces. Entonces, algo que pasó una vez, pero que es visto 1.000.000 de veces, y es como si hubiera sucedido 1.000.000 de veces. La cantidad de veces que se reproduce un video, la cantidad de vistas que tiene un video, de alguna manera, así como una película, cada vez que se ve vuelve a suceder. Algo que sucedió una vez, que no se ve ninguna vez o que se ve solo una vez, pero es como si hubiera sucedido solo una vez. Cada vez que yo comunico buenas noticias, estas buenas noticias vuelven a suceder, vuelven a ocurrir, vuelven a tener vida, ganan fuerza. Cada vez que yo comunico malas noticias, también estas malas noticias vuelven a suceder. Entonces,
aunque todos estemos de acuerdo que las cosas son como son y de la que la realidad es una y que la verdad es una, la cantidad de veces que se comunica hace que esto tenga un cierto efecto. Entonces, el comunicar es multiplicador de los hechos. Yo puedo decidir multiplicar las buenas noticias o puedo decidir multiplicar las malas noticias. Quería unirlo esto ahora a María, porque hablamos de vivir con María la esperanza. Y justamente el comienzo de la vida pública, podríamos decir, de María, el comienzo de la misión de María es la escena de la Anunciación. El ángel se aparece a María y en nombre de Dios le comunica de que Dios la está convocando para ser la madre de Dios, para ser la madre de Jesús. Y por eso hablamos de la Anunciación. No hay en toda la historia un anuncio más importante que este. No hay ninguna noticia en toda la historia de la humanidad más importante que este. Es tanto que es el anuncio, evangelismos, se dice en griego, es el anuncio de la historia. No hay ninguna noticia más grande o más importante que esta. No hay ninguna noticia mejor que esta en toda la historia. Podríamos decir que la noticia más linda de la historia se la dieron a María. Y por eso justamente ángel significa mensajero. Entonces Dios envía un ángel a darle a María la noticia más importante de toda la historia. O sea, María es parte de la noticia más importante de toda la historia. Entonces por eso hablamos de el anuncio o de la anunciación, el super anuncio, el anunciazo, podríamos decir. Y aquí se ve cómo en la vida de María Dios le envía un ángel a darle una super noticia. Y por eso nos invita también, es como si María nos dijera, bueno, así como yo recibí una gran noticia, también nosotros tenemos que ser comunicadores de grandes noticias. Por eso podemos pensar un poquito cómo nosotros filtramos un poco estas noticias. También pienso cómo cuidamos el corazón para que sea capaz de transmitir buenas noticias. La filosofía griega hablaba de los trascendentales, de la verdad, del bien y de la belleza. Por eso cómo nos cuidamos para tener un corazón bello, un corazón lleno de belleza que comunica belleza a los demás. Cómo nos cuidamos, cómo cultivamos en el corazón la bondad para poder transmitir esta bondad a los demás. Cómo cultivamos la sinceridad en el corazón. Qué importante que es que nuestro corazón sea sincero. Podamos descubrir aquellas cosas que pasan en el corazón y seamos capaces con humildad de sincerarnos con nosotros mismos para poder ser sinceros con los demás. Importante que no cultivemos el odio, que no cultivemos el rencor, que dejemos pasar cosas en nuestra vida para que podamos cultivar la bondad para poder comunicar esta bondad. Importante que cultivemos sentimientos bellos en el corazón. Casi que podríamos, recordemos cuando el Principito le decía a los demás que había que en el planeta tener cuidado con los baobabs y arrancar las hierbas malas todos los días del planeta para que el planeta no quedara infectado de malas hierbas. De algún modo, este ejercicio deberíamos hacer también nosotros cada mañana, como examinar nuestro corazón como si fuera un jardín y arrancar las malas hierbas y dejar las buenas hierbas. Un corazón que es sincero, un corazón que es bueno, un corazón que es bello, para poder comunicar esto a los demás. Esto de descubrir que la alegría es contagiosa. Probablemente tanto la alegría como la tristeza sea una de las cosas más contagiosas del mundo. Hoy que le tenemos tanto miedo al contagio y por eso andamos con barbijos y otras cosas, descubrir que la alegría es contagiosa. Y por eso nosotros queremos contagiar alegría a los demás. Porque la alegría se contagia y también la tristeza se contagia. Entonces es muy peligrosa la alegría, podríamos decir, gracias a Dios. Pero también podemos decir que es muy contagiosa la tristeza y por eso es peligroso contagiar tristeza. Para dar como una cierta tarea práctica o una cierta sugerencia, tal vez nos conviene, por ejemplo, sonreír al teléfono. Yo una vez leí que en una empresa que simplemente los empleados se comunicaban por teléfono, sugerían a los empleados que sonrieran por teléfono porque estaba visto que la sonrisa podía ser captada aún por teléfono. La persona podía captar en el teléfono si la persona que le estaba hablando sonreía o no sonreía. Tal vez nosotros podamos hacer el pequeño ejercicio de
también de sonreír al teléfono. Ahí me viene a la mente en esta línea una experiencia que me pasó una vez y que fue simpática. Creo que la he contado, pero bueno, creo que vale la pena recordarla. Y una vez en un viaje a Buenos Aires que se perdieron mis valijas y yo llamé por teléfono a la aerolínea para solicitar mis valijas y me dijo una persona del otro lado, una empleada, de que bueno, de que iban a ocuparse de eso, y al otro día llegó una de las valijas y entonces yo llamé por teléfono para preguntar y me dijeron bueno, que estaban ocupándose de eso, y el otro día llegó la segunda valija. Claramente uno hubiera pensado, bueno, ahí ya terminó todo, porque ya estaban las dos valijas conmigo, yo estaba contento con eso, y no sé, se me ocurrió espontáneamente llamar de nuevo al mismo número que había llamado esos días anteriores, comunicarme con la persona, y la persona, bueno, esperaba que de pronto, era una persona acostumbrada a recibir reclamos, y bueno, enseguida me dijo cuál era mi reclamo, y expliqué que había perdido dos valijas, que había llegado una, y que había llegado la segunda, y que ahora simplemente quería agradecer el esfuerzo que había hecho todo ese equipo y la aerolínea para que mis valijas estuvieran realmente de vuelta conmigo. Todavía recuerdo hoy el silencio de esta mujer del otro lado de la línea. Después de un minuto se pudo sobreponer y me dijo: normalmente esto no sucede, normalmente la gente rápidamente reclama cuando le faltan sus valijas y para eso esa línea, pero ya cuando uno tiene sus valijas ya nadie llama a agradecer porque llegaron las valijas, y por eso se sorprendió esta persona de este llamado. Creo que es de algún modo un llamado de atención para todos nosotros. Creo que todos nosotros estamos más acostumbrados a reclamar que a agradecer. Estamos acostumbrados más a llamar cuando queremos pedir algo y cuando queremos agradecer. Por eso, vivir con María la esperanza también se trata de aprender a llamar para agradecer, de aprender a llamar para felicitar, de aprender a llamar para elogiar. Por eso, el primer tema que yo quería compartir con ustedes en este Vivir con María la esperanza es: la esperanza es comunicar la esperanza, es comunicar el optimismo, es cultivar el optimismo en nuestro corazón para poder comunicarlo a los demás. Un segundo pensamiento que quiero compartir con ustedes es que vivir la esperanza con María se trata de saber esperar. Justamente la esperanza nos habla de este saber esperar. La palabra esperanza tiene que ver con la espera. Creo que este tiempo de coronavirus es un tiempo de espera. Estamos esperando que termine la cuarentena, el confinamiento. Y hay algo que marca nuestra esperanza. Y es que uno sabe esperar cuando sabemos qué es lo que estamos esperando. Pensemos, no sé, por ejemplo, en una pareja que está esperando para casarse, en alguien que no sé, que está esperando su turno para hacer algo en algún lugar. A mí se me venía a la mente cuando uno cocina, por ejemplo, y que tiene que esperar algo para un proceso, por ejemplo, aquel que hace pan y que espera que la masa leude o que la masa se levante para poder hacer pan o para poder hacer pizza. Es más fácil esperar cuando sé lo que estoy esperando. Y en ese sentido, vivir con María la esperanza se trata también de descubrir qué es lo que estoy esperando, de buscar en el corazón qué es lo que espero, qué es lo que anhelo, qué es lo que deseo. Cuán importante es siempre en nuestra vida poder conectarnos con nuestros deseos. Y a mí me viene a la mente justamente un par de escenas en la vida de María donde Jesús le contesta y donde ella no sabe qué es lo que está pasando, y el Evangelio dice que ella guardaba todo esto en el corazón. María es también la mujer de la espera. Pensemos también en la Anunciación, como María, después de la Anunciación, espera, y justamente espera el nacimiento de Jesús, espera el nacimiento de Dios. Y como decía, esta espera es más fácil, es mejor cuando tengo más claro lo que estoy esperando. Por eso, por ejemplo, en este tiempo también de coronavirus, de cuarentena, les valdría la pena hacer una lista larga podríamos hacer, de todo aquello que estoy anhelando, de todo aquello que estoy esperando, de aquellas cosas que quiero hacer cuando termine la cuarentena. Seguramente en este tiempo de cuarentena hemos aprendido a valorar mejor algunas cosas que no valorábamos tanto antes de la cuarentena. Y probablemente formulamos como pensamiento, quiero hacer esto y esto y esto. Cuando termine la cuarentena no voy a perder ninguna oportunidad
para hacer esto y esto y esto. Y vale la pena, imaginarnos aquellas cosas que queremos hacer cuando realmente podamos hacerla, porque la espera está alimentada por el deseo, por el anhelo. Cuando sabemos aquello que estamos esperando, aquello que queremos hacer cuando termine la espera. Pero por otra parte, la espera se nutre también de la virtud de la paciencia. No es suficiente con esperar algo, con anhelar algo, con desear algo, sino que se trata de cultivar en nosotros la paciencia. Lo contrario es cuando alguien es caprichoso, cuando alguien no es capaz de esperar, cuando dice lo quiero ahora. Y justamente la paciencia nos dice que aquello que queremos va a llegar, pero no va a llegar todavía. Va a llegar, pero en un momento, va a llegar en un lapso de tiempo. Y es parte del aprendizaje de la vida, es parte de la madurez, aprender a esperar. Algo que queremos, saber que no lo tenemos ahora, pero lo vamos a tener en un momento. Y por eso la paciencia está muy unida al amor. Y me gusta una de las definiciones de paciencia que dice que la paciencia es el amor hecho tiempo. Aquel que ama es paciente. Si por el momento imaginamos, no sé, por ejemplo, una sorpresa o un regalo, si alguien nos dijera, te estoy por regalar algo estupendo, pero tenés que esperar unos minutos. Bueno, esperaríamos unos minutos contentos, incluso no sé si tenés que esperar una hora, tal vez esperaríamos una hora o unos días felices de que va a venir una gran sorpresa y vamos a recibir algo estupendo. La paciencia, la espera, está animada por la paciencia, está animada por el hecho de que sabemos que va a venir algo grande. Por eso está animada también por el amor. En la medida que amamos más, somos más pacientes. Aquel que ama mucho es muy paciente. Es capaz de esperar mucho, es capaz de esperar con mucha fuerza, es capaz de esperar incluso con alegría lo que va a llegar. Por eso podríamos decir también que este tiempo de cuarentena, de coronavirus, es un tiempo que nos invita a cada uno de nosotros a cultivar la paciencia. Si terminado este tiempo nos resulta que somos más pacientes, habremos aprendido algo que es muy importante también en nuestra vida. Por eso queremos también junto a María aprender la paciencia. Pero también la espera se nutre de aquello que somos capaces de hacer en el tiempo de la espera. Recuerdo una historia que leí hace mucho tiempo de unas personas que llegaban a encontrarse con otras, pero que por una razón se complicó el viaje en la ruta y la verdad que se demoraron 1 o 2 horas más de lo que pensaban para llegar. La persona que estaba esperándonos tuvo que esperar 1 hora entera de que estas personas llegaran. Cuando llegaron se imaginaron que la persona que los estaba esperando iba a estar muy impaciente y muy enojado por haberlos tenido que esperar 1 hora. Y esta persona había decidido en ese tiempo de espera, había tomado como una caña de algún modo y había hecho pacientemente durante esa hora una flauta. Tenía una flauta perfecta que había hecho en esa hora de espera. Entonces esta persona, lejos de estar enojada, estaba feliz de que en esa hora había logrado hacer una flauta con algo, con una caña, con algo que había recogido simplemente del camino del lugar donde los estaba esperando, y no estaba enojado por haber tenido que esperar 1 hora. Cuando no sabemos qué hacer mientras estamos esperando, sin duda que nos aburrimos más, sin duda que nos enojamos más con la persona que estamos esperando o con aquello que estamos esperando. Cuando nos ponemos a hacer algo lindo, algo productivo, en el tiempo que nos toca esperar, entonces ni nos damos cuenta que estamos esperando y también esperamos con alegría. La espera se vive mejor cuando nos ponemos a hacer algo, cuando estamos haciendo algo, cuando estamos ocupados. Si ahora pensamos de vuelta por un momento en María que sabe esperar, que sabe de los tiempos, también es la persona que sabe provocar a Dios, que sabe crear nuevas oportunidades para Dios. Si pensamos en la boda de Caná, se acaba el vino y María de algún modo provoca a Jesús para que Jesús haga el milagro
Jesús convierte el agua en vino. También el tiempo de espera significa aprovechar las oportunidades, significa descubrir la oportunidad que Dios nos regala y poder aprovecharla. Y María es por eso maestra en esto. Dios nos regala cada día 24 horas, son un montón de horas. Algunas veces dormimos, otras comemos, otras compartimos con las demás, pero siempre Dios nos regala nuevos tiempos. Dios llena nuestra vida de tiempo y nos hace la pregunta: ¿qué hacemos con ese tiempo que Dios nos regala? En el tiempo que Dios nos da, siempre hay escondida una oportunidad de hacer cosas maravillosas. Por eso, vivir la esperanza con María significa descubrir la oportunidad del momento y aprovecharla. Otra palabra más sobre la esperanza. Creo que vivir la esperanza con María significa también vivir la esperanza en la armonía, vivir la esperanza en el orden, y por eso vivir la esperanza también en la belleza. Creo que tenemos más esperanza cuando nuestra vida está ordenada, cuando nuestras cosas están ordenadas. Y por eso vivir la esperanza, sobre todo en este tiempo de coronavirus, de pandemia, significa, por ejemplo, ordenar nuestros horarios. Mientras más desordenados están nuestros horarios, más irascibles nos sentimos en el día, más descontentos nos sentimos con nosotros mismos y con los demás en el día. Cuando somos capaces de ordenar nuestros horarios, cuando tenemos una rutina sana, sentimos que hay una paz que nos acompaña durante el día. Por eso podemos vivir también con más esperanza y podemos regalar esperanza a los demás. Lo mismo pasa con nuestro espacio propio, ya sea nuestra habitación o nuestra casa, cuando tiene un cierto orden, un orden que podemos aprovechar, un orden útil, un orden bello. Cuando las cosas tienen una belleza que nos expresan a nosotros, también nosotros nos alimentamos de esa belleza y podemos también comunicar esa belleza a los demás. Por eso vivir la esperanza con María también se trata de crear un cierto orden que es sano, que es útil, que es bello y que nos regala alegría en nuestra vida, y por eso también podemos comunicar esa alegría a los demás. Por eso necesitamos dedicar todos los días una cierta cantidad de tiempo al orden. Y hay que ver dónde va cada cosa, hay que ver qué hay que dejar de lado, qué hay que tirar, qué hay que cambiar. Podríamos pensar, ¿qué necesitamos cambiar en el orden de nuestra vida, en nuestras cosas, para que también tengan una mayor armonía, una mayor belleza? El orden consiste también en el cambio. ¿Qué necesitamos cambiar para que haya un mayor orden en nuestra vida y sea una vida más agradable, más alegre, que podamos regalar a los demás? Por último, vivir la esperanza con María tiene que ver con el espíritu. Tiene que ver por eso con nuestro espíritu. ¿Cómo logramos cultivar nuestro espíritu en este tiempo? Pienso en algunas cosas que nos hacen bien al espíritu. Una es leer. Justamente este tiempo de cuarentena es un tiempo también apropiado para poder leer algo, para poder leer algo espiritual, para poder leer el Evangelio, para poder leer la Sagrada Escritura. Nuestro espíritu, así como una planta, como un organismo vivo, necesita alimentarse. Justamente todos estos días el Evangelio nos habla de Jesús como pan de vida, de Jesús como nuestro alimento. Vale la pena preguntarnos por un momento: ¿cómo estoy alimentando mi espíritu? ¿De qué me alimento? Hay una frase que usan un poco los nutricionistas que dicen: somos lo que comemos. También esta frase tiene sentido para el espíritu. También nuestro espíritu estará más fuerte o más débil, será mejor o peor, de acuerdo de aquello, según de qué nos alimentamos. Por eso vale la pena pensar: ¿cómo estoy alimentando mi espíritu? ¿Qué cosas me alimento? ¿Qué cosas leo? ¿Qué cosas llegan a mí? Tendré que también cuidar un poquito aquellas cosas que llegan a mí
poder un poco filtrar también aquellas cosas que llegan a mí para pensar un poquito de qué cosas alimento mi espíritu. Como a través de la lectura, por ejemplo, o a través de la oración, puedo alimentar mi espíritu para que sea un espíritu fuerte, para que esté lleno de fuerza, de optimismo, de esperanza, y para poder comunicarlo a los demás. Otro ejercicio interesante es, por ejemplo, escribir. Podría escribir todos los días también palabras de esperanza. Podría tal vez empezar un cuaderno nuevo, o empezar, no sé, un blog, o empezar un archivo nuevo en la computadora y llamarle justamente palabras de esperanza. Casi como si yo le diera un consejo a otra persona, todos los días decir o escribir por un par de minutos palabras de esperanza, bueno, no sé, para mí o para los demás, y puedo cada tanto poder leerlas. O tal vez no escribirlas, sino justamente pensar a quién quiero regalarle hoy una palabra de esperanza. Y todos los días llamar por teléfono a alguien para poder regalarle una palabra de esperanza. Algunas veces mi espíritu alimentará el espíritu de los otros, y otras veces el espíritu de alegría y de esperanza de los otros alimentará mi propio espíritu. Bueno, ha sido un momento de reflexión en que queremos reflexionar juntamente con María, queremos convivir con María la esperanza. Partíamos de esta idea de comunicar la esperanza a los demás y de decidirnos por comunicar la esperanza, de esforzarnos por comunicar la esperanza, de ser como María un espejo de la esperanza que Dios nos regala hoy, de plantearnos la misión de la esperanza, de comunicar la esperanza de los demás, de provocar un poquito de mirarnos al espejo y sonreír al espejo, o sonreír cuando hablamos por teléfono, o sonreír en nuestros diálogos con los demás para poder comunicar esta esperanza, de poder justamente cultivar la esperanza en el corazón para poder regalarla a los demás también, pero también de cultivar la esperanza que proviene del orden y que proviene de la belleza, y por eso también de buscar las oportunidades de alegría, de poder aprovechar este tiempo como una oportunidad que Dios nos regala para ser más sabios y también para cuidar nuestro corazón y nuestro espíritu. Y por último, cultivar la esperanza en el corazón, cultivar la esperanza en el espíritu, alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios, con la palabra de algunos pensadores, con la palabra que nos regalan los demás para poder tener esta esperanza y convertir nuestra vida en una palabra de esperanza para los demás. Muchas gracias.